Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, Puerto Rico, su situación económica. ¿Qué tal anda la Isla del Encanto en el ambiente de negocios? Las posibilidades de inversión. Y tenemos un invitado muy especial, al abogado Rafael Cox Alomar, que ejerce en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Vamos a ver cómo anda ese país hermano. Vamos primero a una brevísima pausa antes de empezar el diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Damos la bienvenida al doctor Rafael Cox Alomar, abogado, que ejerce en Estados Unidos y en Puerto Rico. Bueno, yo creo que es de gran interés para el pueblo dominicano y para cualquier otra persona de otro país que nos pueda ver, saber cómo anda Puerto Rico en estos momentos. Sabemos de todos los problemas financieros, de la deuda, luego terrible lo que ocurrió con los huracanes. Pero hemos visto por las noticias que nos llegan que ese país ha comenzado a levantarse y que el pueblo está firme, trabajando. ¿Qué tal anda Puerto Rico en estos momentos? Bueno, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder compartir con usted y con el pueblo dominicano, al cual nos unen tantos vínculos de afecto, de cariño, de historia. Eugenio María de Hostos, que es de los grandes puertorriqueños, está aquí enterrado y de alguna manera es el simbolismo, el referente importante de los vínculos indisolubles que nos relacionan a nosotros. Para nosotros es el padre de la educación en República Dominicana, Eugenio María de Hostos, el creador de la educación dominicana moderna, fue Hostos. Hostos, Betances y muchos otros que participaron de las luchas y las causas del pueblo dominicano. Así que para nosotros en Puerto Rico, pues obviamente es sumamente importante mantener esos lazos con la comunidad dominicana, comunidad de la cual nosotros hemos logrado también beneficiarnos en términos de la presencia de ellos en Puerto Rico y presencia de Puerto Rico aquí en la República Dominicana. Así es. Puerto Rico en este momento anda por los caminos de la reconstrucción. Nosotros hemos enfrentado el huracán más poderoso desde 1928, un huracán que arremetió contra Puerto Rico el 20 de septiembre del año pasado y que realmente requebrajó los cimientos de la infraestructura de Puerto Rico, que vino en un momento sumamente difícil, cuando Puerto Rico apenas comenzaba el proceso de iniciar una reestructuración de su deuda, y este proceso del huracán y la insolvencia del gobierno de Puerto Rico pues realmente ha sido uno difícil, arduo, pero estamos en un proceso de reconstrucción en este momento. Digamos que hay más motivos en estos momentos para el optimismo que para el pesar. Definitivamente. Sí. El vaso está medio lleno, no medio vacío. No medio vacío. Bueno, ¿y qué está haciendo tanto el sector público del gobierno, de la gobernación, como el sector privado, el empresariado, para atraer inversión y dinamizar la economía puertorriqueña? ¿Qué está haciendo en estos momentos? Bueno, en primer lugar, en este momento lo que se está dando es una inyección de inversión de afuera, privada, que viene al país porque el gobierno local, esta administración y la previa, pues han creado las condiciones para que haya un marco contributivo atractivo que lo que ha hecho es atraer inversionistas de afuera que desde Puerto Rico pueden ofrecer servicios hacia el exterior y que esa actividad económica tributa a una tasa sumamente preferente, cómoda, que ha hecho de Puerto Rico un centro atractivo a pesar de la disyuntiva por la que atraviesa el gobierno de Puerto Rico. Yo quiero destacar
para que los empresarios dominicanos tengan una visión un poco más clara de que el problema de la insolvencia es del gobierno, pero no significa que la economía de Puerto Rico está completamente paralizada. Existen en Puerto Rico empresarios que le está yendo muy bien en distintos sectores de la economía. Es un problema de la administración pública, más que del sector definitivamente, privado. Tiene obviamente un impacto en el quehacer económico del país, pero el problema de la insolvencia, de la quiebra, es un problema exclusivamente del gobierno de Puerto Rico. Pero eso no significa que Puerto Rico no sea un destino seguro, favorable, en el cual invertir. O sea, Puerto Rico tiene unas garantías jurídicas, unas certezas jurídicas internas, un sistema contributivo que en el caso de los inversionistas extranjeros es positivo, es favorable, es preferente. Puerto Rico al mismo tiempo tiene una mano de obra extraordinaria, con una pericia técnica y una educación de primera categoría. El país tiene una banca que se ha mantenido a pesar de todo relativamente sólida. Es decir, Puerto Rico tiene las herramientas para echar hacia adelante y para constituirse en un destino importante de inversión extranjera, ¿no? Sé de compañías dominicanas que tienen intereses en Puerto Rico, existen, y el motivo del viaje, hemos tenido, mi socio y yo, el licenciado Jaime Sanabria, reuniones con empresarios dominicanos que están viendo en Puerto Rico un destino en el cual invertir en distintos sectores de nuestra economía. Y es importante entender que mientras el gobierno está en un proceso de reestructurar su deuda gubernamental en un tribunal federal en Nueva York, las cosas en el país se siguen moviendo. Y el tema de los apagones se está atendiendo. Y el tema de las reformas sistémicas que habrá que hacer del renglón energético y de otros renglones de la economía se estarán dando. Pero mientras tanto las inversiones pueden seguir llegando y están llegando. Bueno, a veces ese tipo de fenómeno que impacta a un territorio, en principio es una desgracia, pero a veces inclusive sirve para algo bueno, porque dinamiza la economía, porque hay que inyectar dinero, se generan empleos con la reconstrucción y esas cosas. Ahora bien, el ambiente de negocio lo que busca un inversionista, primero, un sistema jurídico firme, que no le ponga una regla de juego que después se la cambie. La inflación, ¿cómo anda en Puerto Rico? Nosotros históricamente no hemos tenido problema de inflación. Obviamente nosotros, la economía nuestra, como consecuencia de nuestra relación jurídica con los Estados Unidos, es la misma nivel de Estados Unidos, es dolarizada. Bien. La política monetaria la dicta la Reserva Federal en Washington. O sea que como ande la norteamericana, estará de Puerto Rico. El otro aspecto que usted me hablaba de que una reforma y que de manera impositiva es atractivo Puerto Rico. ¿Qué, se redujeron tasas o qué hubo? Efectivamente, se creó un régimen contributivo especial para aquellas personas que desde Puerto Rico ofrezcan servicios al exterior. Se creó un régimen especial también para aquellas personas que son domiciliadas en otras jurisdicciones fuera de Puerto Rico, pero que residan en Puerto Rico para propósitos contributivos. Se afianzó el régimen de la legislación de la banca internacional, banca que llegue a Puerto Rico, que haga su accounting, su contabilidad desde Puerto Rico para el manejo de instrumentos financieros fuera de Puerto Rico. También se benefician de ese régimen contributivo especial. En otras palabras, Puerto Rico lo que ha intentado es posicionarse dentro de distintos renglones. El renglón financiero internacional es uno de ellos. El renglón, obviamente, turístico es uno de ellos. El renglón de instrumentación médica, el tema de la farmacéutica, que ha sido un nicho importante del sector manufacturero de Puerto Rico. Esos son temas en los cuales hay actividad económica, quisiéramos que hubiera más actividad económica, pero existen las oportunidades. El renglón inmueble, por ejemplo, en donde ha habido un acceso importante de inversionistas que quieren adquirir inmuebles en Puerto Rico. Para ¿Cómo anda la industria del turismo en Puerto Rico en estos momentos? Bueno, la industria del turismo se afectó obviamente por el tema del huracán María. Está comenzando a repuntar. Obviamente la industria turística de Puerto Rico se desenvuelve en un mercado distinto a la industria turística dominicana. No es masivo. No es masivo. Nosotros no hemos tenido una participación importante en el concepto del all inclusive, el todo incluido.
Eso es un renglón en donde las ventajas comparativas están del otro lado del estrecho del Canal de la Mona, ¿no? Aquí en República Dominicana. Sí, sí. Y nosotros obviamente pues tenemos atractivos para un cierto tipo de turismo. Es otro nicho que ustedes buscan. Es un nicho distinto. VIP y esas cosas. Efectivamente. Pero es un renglón importante, no es el renglón más importante de nuestra economía, pero es un renglón que realmente ha venido creciendo. El resto de renglones se han visto afectados, posiblemente más masivamente que el sector turístico. Los cruceros, por ejemplo, nosotros seguimos siendo un destino importantísimo en el mundo de los cruceros, en la cuenca del Caribe. Vienen muchísimos turistas de crucero que tienen sus particularidades, ¿no? Pero nosotros seguimos, obviamente, compitiendo en el sector turístico y entendemos que tenemos mucho que ofrecer. Y la industria agropecuaria, que en un momento llegó a ser muy importante, ¿sigue teniendo mucho peso en Puerto Rico? Debería tener mucho más del que tiene. Lamentablemente no tiene el peso que debería de tener. Obviamente, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, históricamente Puerto Rico se alejó del sector agrícola. Históricamente el sector agrícola, lo que ha representado de toda la economía nuestra es muy poco, menos de un 5% posiblemente. Y nosotros realmente en el sector agrícola, me parece a mí que de cara al futuro lo que tenemos que hacer es posicionarlo dentro de la nueva industria tecnológica, hacer un maridaje entre nuestras universidades y centros de investigación y lo que sucede en el mundo de la agricultura. En el pasado nosotros copiamos de ustedes y aprendimos con la manufactura de productos agropecuarios, el proceso industrial. Definitivamente, Puerto Rico, lo que fue en los años 50 y 60, se convirtió no solamente en el laboratorio de la democracia latinoamericana, como decía la revista Time, pero también en un laboratorio en el tema de la manufactura, ¿no? Nosotros tuvimos importante presencia, por ejemplo, israelita, trabajando mano a mano con agricultores puertorriqueños para desarrollar nuevas técnicas de riego y de irrigación en distintas partes del país. Tenemos mucha tierra fértil en lo que es el sur y el oeste de Puerto Rico. Tenemos muchísimas cosas que ofrecer. Lo que pasa que en el tema de la agricultura, pues, históricamente se ha venido a menos, pero es uno de los temas que tenemos que retomar. Bueno, las informaciones daban cuenta que hubo un gran éxodo después de del huracán. Esa gente que se fue está retornando. ¿Le ha afectado eso a Puerto Rico en la población económicamente activa, en el recurso humano de alta capacidad? Bueno, definitivamente. Del 20 de septiembre al 30 de septiembre salieron del país más de 60.000 personas. Luego en octubre del 2017 salieron como 100.000 personas. Es decir, el éxodo, la diáspora, se acrecentó con el huracán María, definitivamente. De esa población que salió exclusivamente a raíz de María, ha habido una porción importante que han regresado, ha habido otros que se han quedado en los Estados Unidos. La realidad es que viven hoy más puertorriqueños fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos, que los que viven en Puerto Rico. Hay 5.4 millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos y 3.4 más o menos millones que viven en Puerto Rico. Eso es bueno y malo. Es bueno porque tenemos mollero político en Estados Unidos, tenemos una comunidad vibrante, fuerte, enérgica. Pueden influir más. Que de alguna manera pueden influir en los centros de poder en Washington para hacer valer los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y constituye al mismo tiempo un desafío, porque mientras menos gente exista en Puerto Rico, pues son menos los que pagan contribuciones y menos los que aportan a la economía. Pero así las cosas, hay que entender que el puertorriqueño tiene como norte fundamental, en la mayoría de los casos, regresar a su patria. El puertorriqueño sale de Puerto Rico muchas veces con la intención de poder ayudar a su familia, echar para adelante a sus hijos y regresar al país. Como hacen los dominicanos también. Sí, eso nos parece. Sí. Quieres retornar. Entonces, la diligencia que ustedes están haciendo, ¿a cuáles sectores en República Dominicana ustedes han contactado? ¿Tienen un perfil del tipo de inversionista que quieren o en general ustedes están tocando puertas? Bueno, nosotros tenemos como cuestión ya más profesional un perfil de inversionistas dominicanos que quieren entrar de lleno en el mundo de la construcción, el mundo de la manufactura, en el mundo de los sectores financieros. Hay espacio para empresarios dominicanos, en el mundo del microfinanciamiento también de empresas. República Dominicana definitivamente tiene muchísimo que ofrecer en este nuevo escenario
para Puerto Rico. Yo entiendo que es un momento de transformación en la relación bilateral entre Puerto Rico y los entre Puerto Rico y la República Dominicana. En los años 70, 80, cuando se da la crisis de recesión que se da aquí y las negociaciones que hubo con el Fondo Monetario Internacional en el 82, 83, muchos dominicanos salió hacia Puerto Rico. Y era una relación sumamente desbalanceada. Yo entiendo que a raíz de lo que está sucediendo en este momento, la relación entre Puerto Rico y Dominicana finalmente se está balanceando. Y tienes empresarios puertorriqueños que vienen a hacer negocio acá, y también tienes empresarios dominicanos que van allá a hacer negocio. Y en ese sentido yo creo que Puerto Rico le ofrece un destino importante a empresarios dominicanos que están envueltos en el sector financiero, en el sector manufacturero, inclusive en el sector de construcción, el sector, en distintos sectores de la economía, en el sector de la adquisición de bienes inmuebles. Hay muchísimas cosas. El sector de las aseguradoras, por ejemplo. Hemos tenido conversaciones con aseguradoras dominicanas que quieren abrirse espacio en el mercado puertorriqueño también. Y esos son nichos importantes. Bueno, en un momento dado, Puerto Rico tenía un régimen, no sé si decir legal en el aspecto financiero, cuando se hablaba aquella vez del Fondo 936. Así es. Y esas cosas, que había un tratamiento especial si desde Puerto Rico se instalaba una empresa para exportar hacia el mercado estadounidense. Todo eso cambió. Todo eso cambió. Pero ¿tiene algún atractivo en el sentido de puerta de entrada al territorio continental norteamericano, Puerto Rico todavía? Desde luego, Puerto Rico, para propósitos de la unidad aduanera de los Estados Unidos, forma parte de los Estados Unidos. Vamos a ver, Puerto Rico, para propósitos de lo que es el tema comercial, constituye parte de los Estados Unidos, inclusive más que las Islas Vírgenes Americanas, las cuales no forman parte de la Unión Aduanera de los Estados Unidos. Es decir, Puerto Rico sigue siendo la puerta de entrada. O sea, para ponerlo de manera gráfica, si un inversionista dominicano recibe una oferta, digamos, de Jamaica, para que vaya a invertir, y recibe una de Puerto Rico, ¿cuál sería la ventaja de hacerlo en Puerto Rico? Bueno, si el empresario tiene como visión eventualmente penetrar el mercado americano, como la mayoría de los empresarios, hacer crecer su empresa, si entra a Puerto Rico, pues está entrando ya a los Estados Unidos. Si se maneja con la banca puertorriqueña, pues es una banca que se maneja dentro de las regulaciones del FDIC, de la Corporación Norteamericana para el manejo de las aseguradoras financieras, entra dentro de todo el régimen regulatorio norteamericano y es mucho más sencillo hacer la transición a Estados Unidos desde Puerto Rico que hacerla desde Jamaica. Hay menos obstáculos. Definitivamente. Sí. Y en cuanto al retorno de capitales, una vez que una empresa se ha instalado, tiene ganancias, ¿qué tan sencillo es? ¿Qué tan complicado? Bueno, en el desde caso, Puerto Rico retornar ganancias una vez que se ha instalado y se ha ganado dinero, ¿qué es lo que busca un empresario? Definitivamente. Puerto Rico ofrece libertad de repatriación. Nosotros no tenemos los controles que tienen muchos países a través de sus bancos centrales con respecto a la repatriación. Nosotros no tenemos problemas de convertibilidad de moneda. No, porque es la misma divisa. Porque nosotros tenemos básicamente el dólar americano. Es decir, Puerto Rico, como vamos viendo y como va fluyendo esta conversación, vamos viendo que Puerto Rico efectivamente ofrece muchas ventajas de simplificar los procesos. Y en cuanto al tiempo, no hay un plazo, porque hay países que dicen, sí, tú puedes retornar hasta el 100% de tus beneficios, pero a partir de tantos años o a partir de que me crees tantos empleos. En el caso nuestro, con respecto a inversión que viene de los socios del CAFTA, realmente no habría tales impedimentos. Es importante que el empresario dominicano sepa que Puerto Rico forma parte del CAFTA y del NAFTA, porque el Tratado de Libre Comercio entra no solamente en vigor en los Estados Unidos continentales, pero en Puerto Rico también. Todos los tratados, todas las convenciones internacionales que suscribe los Estados Unidos y que tienen y surten efecto en territorio norteamericano, surten efecto como consecuencia del mandato constitucional de la Constitución Federal en Puerto Rico. O sea que el que hace negocios a través del Tratado de Libre Comercio, del CAFTA, etcétera,
estar en Puerto Rico como estar en Illinois, como estar en Florida, como estar en Michigan. Tiene las mismas garantías, el tratado lo protege. Tanto entonces en ese caso para el territorio continental americano como para los socios de ese tratado que están en Centroamérica y República Dominicana. O sea que en ese aspecto será lo mismo. Bueno, entonces, en los renglones de la manufactura, usted me habló de los instrumentos para asuntos médicos. Aquí hemos estado también, se ha estado desarrollando esa industria en zona franca. ¿Cuál tipo de equipo se está fabricando en Puerto Rico en estos momentos? Bueno, por mucho tiempo en Puerto Rico se fabricaban marcapasos. Marcapasos. Puerto Rico tuvo y ha tenido una presencia importante en la investigación también para el diseño de muchos de estos productos. Tengo entendido que en Puerto Investigación Rico, en laboratorio. Efectivamente. Tengo entendido que en Puerto Rico también se han manufacturado mallas para hacer angioplastia, ese tipo de cosas. Manufactura también en la industria aeroespacial. En Puerto Rico existe presencia de compañías norteamericanas que se dedican al diseño de turbinas para aviones, por ejemplo, y en donde se hacen eslabonamientos importantes con la Universidad de Puerto Rico para la investigación. O sea que tenemos una presencia en el mundo también de la confección de medicinas. Históricamente, obviamente, Puerto Rico fue un centro importante en la confección de medicinas, ¿no? Antes de que hubiera la revolución de las genéricas, ¿verdad? Sí. Que eso es otro de los asuntos con los cuales hemos tenido que bregar. Pero, vuelvo y repito, Puerto Rico está bien posicionado, sigue estando bien posicionado para ofrecer las garantías jurídicas y las garantías de oportunidades de negocio para que el empresario dominicano pueda ir allá, salir bien y repatriar sus ganancias. Con su anuencia vamos a una pausa. Claro que sí. Gracias por continuar. A partir de ahora estamos conversando sobre la situación de Puerto Rico como un destino que busca atraer negocios, atraer inversiones e intercambio, no solo con República Dominicana. Y tenemos al doctor Rafael Cox Salomar, abogado, que ejerce en Puerto Rico y en Estados Unidos y que está aquí en el país precisamente, reuniéndose con empresarios y potenciales inversionistas. Bueno, hay una situación importantísima ahora que yo creo que debe importar a todos los gobiernos de la región del Caribe y específicamente a los de las Antillas. Se espera que haya algunos cambios en Cuba, que esa economía se abra, ¿verdad? Porque por más que haya una resistencia, hay asuntos históricos que no se devuelven. Hay un nuevo gobierno, hay nuevos aires. Lo de que República Dominicana acaba de establecer relaciones formales con la República Popular China, la fábrica del mundo, yo digo, la gran exportadora del mundo ahora mismo, porque se hace de todo. Eso por ese lado. Y lo otro es también cómo todo esto impacta en los países que somos parte de DERECAFTA, porque los chinos tienen ya la visión y ya han comenzado a instalarse aquí unas industrias de que incluyendo un porcentaje importante de componentes estadounidenses ganan en el mercado americano. ¿Qué tanto para Puerto Rico puede ser ese nuevo escenario importante para la atracción de inversión? Creo que para Puerto Rico es sumamente interesante ver los desarrollos que se dan aquí en esa relación bilateral con China. Obviamente China es un jugador importante en la América Latina. China ha hecho avances importantes en el Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua y en otros lugares. Los chinos tienen un modelo bastante distinto al modelo americano con respecto a la adquisición de activos de infraestructura. Los chinos usualmente adquieren activos de infraestructura como minas, pozos petroleros, y les interesa mucho la adquisición de materia prima y de fuentes de materia prima. En el caso de Cuba, lo vemos también con mucho interés. Obviamente antes de la entrada en escena de Miguel Díaz-Canel, ya la Asamblea del Poder Popular en Cuba había refrendado una legislación nueva de inversión extranjera. En el año 2014 Cuba establece un nuevo régimen de legislativo de inversión extranjera en donde se le abre la puerta legislativamente a la figura de la compañía totalmente extranjera. Una compañía que ya no tenía que ser mixta como antes, sino que es una compañía que puede sobrevivir en el régimen jurídico cubano, una compañía que sea de titularidad exclusiva de extranjeros.
En el contexto de los Estados Unidos no ha habido mucha penetración todavía en Cuba. El presidente Trump, luego de haber titubeado un poco con Cuba, ha echado hacia atrás algunos de los avances que el presidente Obama había establecido. El escenario con Estados Unidos todavía está un poco incierto, pero sí hay una actividad económica importante en Cuba, de inversionistas españoles, inversionistas italianos y de otras jurisdicciones que están muy metidos en el mundo turístico, en el mundo de los hoteles, en el mundo también de la manufactura, de la transportación, de la farmacéutica, limitado, pero existe. Y en el caso de Cuba, pues entonces, Puerto Rico todavía no ha tenido la presencia que debe tener. Puerto Rico obviamente depende mucho de lo que se decida en Washington por nuestra relación política. Pero nos unen, al igual que nos unen a la República Dominicana, como descubrió Máximo Gómez, ¿no? Nos unen unos lazos extraordinariamente afectuosos a la República de Cuba. Y el potencial está ahí. Y el potencial está ahí, definitivamente. Cuba es un país que es 13 veces más grande que Puerto Rico, virgen, ¿no? Que tiene muchísimas cosas que ofrecer, que tiene gente de una gran capacidad. Yo, por ejemplo, he sido profesor visitante de la Universidad de La Habana, Facultad de Derecho, y puedo dar fe de la capacidad intelectual y técnica del profesional cubano. Tienen unos grandes abogados, unos grandes juristas, y es cuestión de voluntad política. Veremos a ver qué va a pasar con el nuevo presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel, qué políticas él va a adelantar. Ellos tienen retos enormes con respecto al régimen monetario. La coexistencia de dos monedas se hace insostenible. Ya han anunciado que van hacia una sola. Ese es uno de los pasos que quieren dar. Efectivamente, se ha anunciado desde el año 2014 más o menos. Pero todavía no se sabe bien qué modelo es el que Cuba va a desarrollar. El modelo chino, el modelo vietnamita o el modelo de la Europa Oriental. Tal parece que el modelo de la Europa Oriental no es el modelo que ellos van a seguir. Tal parece que ellos van a buscar un modelo autóctono, criollo, quizás parecido al chino o al vietnamita, en donde coexiste un control político a través de un partido único. Fíjese que la llegada de Díaz-Canel no ha desembocado en la eliminación del artículo 5 de la Constitución de Cuba, que establece que el Partido Comunista es único y es el eje de la vida política del país, con lo cual uno pensaría que ellos se han inclinado a seguir el modelo chino y el modelo vietnamita, en donde hay una constitución, en el caso vietnamita, constitución del año 92, en donde el Partido Comunista es el único, pero existe una economía de mercado. Y en el caso chino, las enmiendas a la constitución china de 2002 no deshicieron el rol del Partido Comunista chino, al contrario, se mantiene el Partido Comunista chino dentro del contexto de una economía de mercado. Así que parece que por ahí es que va Cuba. Si eso es así, y si hubiera en Washington una administración mucho más inteligente con respecto a los temas de la región, habría espacio para que Puerto Rico jugara un rol importante. De hecho, recientemente un grupo de empresarios cubano-estadounidenses le pidieron al presidente Trump que retomara los vínculos que ya estaba estableciendo el presidente Obama, porque ellos entienden que es una oportunidad de negocio y ellos más que nadie, que procedentes de Cuba, quieren hacer negocio en Cuba. Pero fíjate, Gustavo, el tema de China y República Dominicana es importante. Sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está perdiendo tracción en la región. El presidente Trump es la hora que no nombra a nadie en Casa Blanca para atender la región. Inclusive aquí en República Dominicana me parece que no hay un embajador en propiedad. Hay una amiga que él nombró y que creo que ya el Senado le dio visto bueno, pero no se ha, eso va lenta, esa diligencia. Eso va lento. De ella instalarse claro. aquí. Eso significa que mientras Estados Unidos va lento, China va rápido. Entonces tiene una situación en donde el Caribe y la América Latina, que desde el punto de vista de seguridad nacional, como advirtió el propio James Monroe, imagínate tú, a principios del siglo XIX se dieron cuenta de eso. Esta es la región más importante para los Estados Unidos desde el punto de vista de seguridad nacional, de interacción económica. Hay una penetración china que me parece que no guarda relación con los intereses de los Estados Unidos. El hecho de que China ahora está penetrando también en República Dominicana, pues lo que hace es añadir a lo que ya es una realidad. Estados Unidos
Y los chinos son, en el buen sentido, agresivos en la propuesta de negocios. Sumamente agresivos. Ellos están en eso y tienen mucho dinero, son muy trabajadores. Pero en esa medida significa que Estados Unidos, como cuestión de política pública, tiene que replantearse una presencia más activa, más inteligente, más proactiva, más efectiva en la región. ¿Tú piensas que se han quedado un poco en el pasado algunos de los estrategas de Washington? Yo creo que lo que pasa... ¿Están viendo como la Guerra Fría todavía? Yo entiendo que el problema no está en el Departamento de Estado. Yo creo que el problema no está en los ministerios. Yo creo que a nivel de los ministerios están claros en Washington. El problema viene de Casa Blanca. No hay liderato, no hay una visión. Es un presidente que realmente no tiene la cultura política para entender la relevancia y la pertinencia de esta región del mundo. Obviamente, en el caso nuestro de Puerto Rico, si se abrieran las oportunidades en Cuba, me parece que nosotros tenemos mucho que contribuir y obviamente República Dominicana también, que era la pregunta que tú tenías, ¿no? Con respecto de cómo nosotros estamos viendo. Porque es que yo veo la región de alguna manera como un todo. No sé si tú estás enterado que Jamaica, por ejemplo, ha avanzado negociaciones para tratar de vender como destino conjunto, turísticamente hablando. Es decir, si vienen cruceros, que toquen Jamaica, que toquen Puerto Rico, que toquen Cuba y esas cosas. Y aquí se ha estado hablando mucho de eso, los empresarios de aquí. Entonces, viéndolo así, y ahora el turista chino es de los más buscados. Ya tiene billete y gasta. El adquisitivo, incluso le gusta más que el todo incluido, le gusta viajar de manera particular, que se gasta más. Esa iniciativa de Jamaica es sumamente importante. Obviamente nosotros históricamente hemos tenido relaciones también con Jamaica. Muñoz Marín, por ejemplo, en una época tuvo una relación muy estrecha con Norman Manley, que tú sabes que fue el líder máximo de Jamaica 80, durante los años 50, y luego con Michael, que hubo una relación importante en los 70. Estas son algunas de las cosas que nosotros hemos perdido. Me parece que Puerto Rico todavía tiene que, a nivel institucional, gubernamental, relacionarse de forma más efectiva con los vecinos de la región. Tenemos una buena relación, me consta, con el gobierno de la República Dominicana, con el presidente Danilo Medina, pero con otras vecinas, otras islas, otras jurisdicciones vecinas, pues deberíamos tener más relación. Es el caso de Jamaica, el caso de Trinidad y Tobago, que tienen gas natural, que tienen otros recursos que a nosotros nos hacen falta. El caso de Barbados, por ejemplo, que es un centro financiero importante, o el caso del Caribe holandés, el Caribe francés, que nosotros realmente de alguna manera nos hemos olvidado, y lo hablo ya como puertorriqueño, de que vivimos en un conglomerado caribeño, que esos son nuestros vecinos, que la Unión Europea tiene más cercanía a nosotros, porque Martinica, Guadalupe, Aruba, son nuestros vecinos inmediatos. Sí. Y todos tienen una relación con la Unión también Europea. Durante mucho tiempo, muchos especialistas decían que estábamos de espalda al Caribe, más allá, o sea, sí, pensábamos en Puerto Rico, un poco en Cuba, Haití, pero que todas esas islas, que son mercados que porque uno lo vea pequeño, no son malos. Son mercados dinámicos, hay gente con un buen nivel de posibilidad de compra, de vida, ¿no? Bueno, eso nos lleva a otro tema también. Un tema que siempre ha sido un motivo de discusión en Puerto Rico es el estatus. De si sigue el ELA, siguen con el ELA, o hay quienes dicen definitivamente tenemos que ser ya un estado más porque somos ciudadanos de segunda, dicen algunos, o no aprovechamos todas las oportunidades porque tenemos este doble estándar. Si nos mudamos a Estados Unidos, entonces votamos y hacemos de todo, pero si estamos aquí, solo en las primarias. Una cosa como medio rara, quien no conoce eso, entenderlo. Wow, ese tema es un tema antiguo. ¿Qué tanto puede eso ayudar a que sea, y no sé cuál es tu punto de vista como puertorriqueño sobre eso, a que Puerto Rico pueda avanzar más? ¿Conviene quedarse así y aprovechar esa ventaja? ¿O conviene pasar a ser definitivamente un territorio, un estado más estadounidense? Bueno, primero, Puerto Rico necesita atender la crisis económica que tiene de frente, que es tomar las medidas para que nosotros volvamos a tener crecimiento económico positivo. Eso significa que nosotros tenemos que crear las condiciones para hacer los ajustes locales que tenemos que hacer, que todos los partidos políticos del país deberían de alguna manera consensuar, llegar a algunos entendidos básicos sobre algunos temas importantes que inciden en nuestro desarrollo económico. Número 2, la relación actual, el ELA que tú mencionas,
fundamentalmente ya no existe. ¿Por qué? Porque básicamente, luego de la aprobación de la legislación federal promesa, en donde se le da un poder absoluto a una junta nombrada por los políticos en Washington sin el consentimiento del pueblo de Puerto Rico, que tiene poderes inclusive para ir por encima de los dictámenes de la legislatura local y del gobernador local, pues entonces la teoría aquella de que nosotros nos hayamos descolonizado, de que existía un gobierno... O sea, la autonomía fue borrada prácticamente. Se ha borrado todo eso. Y lo que ha quedado al descubierto es que nosotros seguimos siendo un territorio de los Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios omnímodos del Congreso de los Estados Unidos. Y en ese sentido, el país tiene dos alternativas. O transitar hacia la soberanía o transitar hacia una posible anexión como un Estado de la Unión, pero eso conllevaría que el Congreso de los Estados Unidos admitiera o no admitiera a Puerto Rico como un Estado de la Unión. Tú te recordarás porque obviamente en la historia del proceso de 1870 con respecto a la bahía de Samaná en la administración del presidente Grant y de los intentos de Báez, si mal no recuerdo, ¿verdad? Por la anexión, sí. Efectivamente. Pero lo que detuvo aquel proceso fue que en el Senado de los Estados Unidos no hubo la votación por un voto, ¿no? Es decir, el proceso de llegar a Estado conlleva una aprobación que tiene que darse en el Congreso de los Estados Unidos y me parece a mí que en el contexto de Puerto Rico eso no está en las cartas en Washington, no hay ningún ambiente. No hay en interés Washington en estos momentos. para eso, para nada. Puerto Rico, lo que tenemos que hacer es levantarnos sobre nuestros propios pies, reconstruir el país, lograr unos entendidos fundamentales sobre el tema de desarrollo económico y desde ahí entonces partir. Porque Gustavo, ¿cómo vamos a hacer un Estado de la Unión efectivo? ¿Cómo vamos a hacer un Estado de la Unión solvente si el gobierno está quebrado? ¿O cómo tú vas a asumir la soberanía? O en ese caso, si quizá el gobierno quebrado? federal no le daría el mejor de los tratos, porque sería un Estado que entraría en miseria. Podría ser. Que si entra en abundancia, los respetan más. Bueno, es que los Estados Unidos nunca han admitido a un territorio que no esté en abundancia. Por eso admitieron Alaska, Hawái y todos los territorios, los 37 territorios después de las primeras 13 colonias, todos entraron en abundancia, ¿no? Así que el caso nuestro... Es una lógica muy fría esa. Sí, ¿no? Ellos no van a aceptar si no está en buen estado. Es una Sí. lógica de negocio. Bueno, Puerto Rico sigue, las universidades siguen operando y todo eso. ¿Por cuáles áreas se están inclinando los jóvenes puertorriqueños para formarse e integrarse a la vida productiva? ¿Cuáles áreas de estudio? ¿Qué les está interesando más? Es variado. Tenemos universidades, tenemos una universidad pública, la Universidad del Estado, la Universidad de Puerto Rico, que es el activo social más importante que tiene el pueblo de Puerto Rico. Bueno, siempre se menciona que, perdóname, que es una de las universidades que forma a los mejores ingenieros. Efectivamente. Dentro del sistema americano incluso. De aquí hay mucha gente que ha ido a estudiar allá. Definitivamente. Sí. Y tenemos universidades privadas muy buenas también. Tenemos estudiantes que van a la ciencia, las ciencias naturales, las ciencias aplicadas. Tenemos estudiantes que están metidos en el mundo empresarial, en el mundo de las finanzas, de los negocios, pero tenemos estudiantes también muy creativos que están en el mundo de las artes, de la música, así que yo entiendo que de todo el escenario de lo que hemos hablado en esta entrevista, quizás el activo más alentador que tiene el pueblo de Puerto Rico de cara al futuro son sus estudiantes, definitivamente. Lo más refrescante que tenemos posiblemente de nuestra sociedad en esta coyuntura, lo más alentador, lo más refrescante, lo más esperanzador son nuestros estudiantes. Ah, qué bien. Y el gobierno que se puso un tanto austero y la universidad estaba protestando, ¿ya soltó un poco más la cartera? Sí, hay un conflicto precisamente entre el gobierno de Puerto Rico y la junta que impuso el Congreso de los Estados Unidos con respecto a la Universidad de Puerto Rico. Porque el Congreso de los Estados Unidos está exigiendo que haya un aumento en el costo de la matrícula de los estudiantes de la universidad y que haya una reducción en los gastos de la universidad, y el gobierno de Puerto Rico no está de acuerdo. Y en eso yo tengo que respaldar al gobierno de Puerto Rico, porque la visión demasiado mercantil que tiene la Junta del Congreso con respecto al manejo de la Universidad de Puerto Rico es problemático, parece a mí. Y hay ese conflicto, no ha habido huelgas en la universidad violentas, como esas huelgas históricas de los 70 y los 80,
y lo que hay es un compás de espera. No ha empezado formalmente el proceso de renegociar la deuda de la universidad. La universidad tiene una deuda alta también, como el resto de las corporaciones públicas, y está el país en un compás de espera, ¿no? Pero la universidad está abierta, sigue operando. Está abierta, está operando, los muchachos están estudiando. De hecho, el socio mío, el licenciado Sanabria, los estudiantes de él de Derecho están yendo, están haciendo sus tareas, están preparándose para sus exámenes finales. Así que la universidad está abierta. Lo que hay es un compás de espera para ver qué es lo que va a suceder, cómo se va a manejar el tema de la reestructuración de la deuda de la universidad y de el resto de estamentos del gobierno de Puerto Rico. Bueno, además de las infraestructuras que resultaron dañadas con el asunto del huracán, ¿verdad? Que me imagino que se están haciendo muchos esfuerzos en la reconstrucción. ¿Cuáles obras de infraestructura que sean importantes para el desarrollo de Puerto Rico se están acometiendo o se tienen pensadas en lo inmediato? Mira, Gustavo, lo más importante para Puerto Rico en esta coyuntura es la reestructuración de su infraestructura energética. Ah, ya. El tema energético para nosotros es el tema más importante y de primera necesidad. Nosotros no podemos seguir teniendo apagones. Nosotros hemos tenido 2, 3 apagones generales en las últimas semanas. El tema de la tormenta lo que hizo fue exacerbar la podredumbre de la infraestructura energética de Puerto Rico. Producimos el kilovatio por hora alto y caro y tenemos unas deficiencias estructurales en el sistema energético. Se está atendiendo muy lentamente. Han venido algunos contratistas de los Estados Unidos que lo que han hecho es empeorar las cosas. El Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos están en negociaciones con el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico ha anunciado su interés en privatizar el sistema energético, pero todavía no se ha delimitado con especificidad el modelo de privatización, porque hay distintas modalidades de privatización. Vamos a poner un puntito ahí, por favor, para irnos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de esas posibles formas de privatización que se puedan asumir y vamos a hablar un poco también de cómo Puerto Rico llegó hasta donde llegó en este problema de las finanzas. Vamos adelante, director. Muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Estamos conversando sobre Puerto Rico, sus potencialidades, los pasos que está dando para su recuperación, las oportunidades y el ambiente de negocios en Puerto Rico. Conversamos con el doctor Rafael Cox Salomar, abogado, que ejerce tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Bueno, háblame un poquito más en detalle de esas modalidades que se han propuesto para hacer privada la industria de la electricidad en Puerto Rico, porque hasta el momento es estatal, es de la gobernación. Efectivamente, Puerto Rico tiene un sistema actualmente estatizado que proviene de principios de los años de 1940. La estatización del sistema energético se debió a que el objetivo era la electrificación de la ruralía puertorriqueña. Obviamente había muchas carencias a principios de los 40, mediados de los 40, no iba a haber una compañía privada que tuviera el interés económico. No era atractivo. No era atractivo. Aquí se hizo lo mismo en los 50 también, se estatizó. Y por lo tanto se crea lo que se conoce como la Autoridad de Fuentes Fluviales, que es la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, que tiene control sobre la transmisión, la distribución, la generación de la energía en Puerto Rico. Y esa es la compañía energética más grande que está en manos públicas en el sistema americano. ¿Ok? ¿Qué pasa? En el siglo XXI, dadas nuestras circunstancias, realmente ese modelo no es sostenible. La autoridad tiene una deuda de 9 billones de dólares, una deuda altísima. Pero la empresa se ha hecho, no es rentable en estos momentos. La empresa está insolvente en este momento. Es insolvente. Está en un proceso de quiebra en este momento. Tiene el Estado que subsidiar
al consumidor. Definitivamente, definitivamente. Entonces, no solamente que la empresa está en quiebra en este momento, está insolvente en este momento, tiene más deuda de lo que produce en este momento, es que no tiene la capacidad por consiguiente para invertir en tecnología nueva, para invertir en tecnología de energía no renovable, para poder darle un giro al portafolio energético de Puerto Rico. Por lo que usted me dice, entonces necesita una transformación total. Claro, pero, inyección de capitales frescos, nueva tecnología, cambiar quizá todo ese cableado viejo y esas cosas, ¿no? Claro, pero ¿quién va a inyectar ese dinero si el gobierno de Puerto Rico está quebrado también? Entonces necesitan una privatización. Definitivamente. ¿Cuáles son las formas que se han propuesto en el debate para privatizar esa empresa? Bueno, hay distintas maneras. Una forma sería privatizar la generación y mantener la distribución y la transmisión en manos públicas. Otra modalidad sería privatizar todo. Otra modalidad sería privatizar todo y descentralizarlo todo. En otras palabras, que haya compañías que manejen y compitan entre sí por la distribución y transmisión y otras que compitan entre sí por la generación. Hay otro asunto conceptual. Puerto Rico tiene un sistema energético hipercentralizado. Es posible que la lección de María lo que enseña es que nosotros tenemos que descentralizar el sistema, porque si se va la luz en San Juan, no tiene por qué irse la luz en Mayagüez. O si hay una crisis de huracán en el este de la isla, no tiene por qué el oeste sufrir también. Es decir, está de tal manera que si falla en el comando, vamos a decir que está en San Juan. El comando está en el sur. En el sur. Porque la generación se da una dinámica geográfica importante. La generación energética en Puerto Rico, por casi en su totalidad, se da en el sur de Puerto Rico y se transmite al norte. Que hay termoeléctricas instaladas. Son termoeléctricas. Por lo general son plantas que queman combustible fósil. Sí, o sea, que básicamente sí, esos son termoeléctricas, sí. Efectivamente, sí. Que son... No son de gas ni nada de eso. Existe, Híbridos, sí. Existe algo, algunos experimentos con gas, pero la norma es que es combustible del combustible de antes que se quema en unas plantas y se transmite a través de unas líneas hacia el norte. La mayor parte de la población vive en el norte y por consiguiente, como la infraestructura es vieja, se pierde inclusive energía en ese proceso. Sí, la transmisión se pierde. Pero por ejemplo, aquí nos pasa eso también. Mira Gustavo, hace 2 semanas una excavadora en Aguirre, que es una planta en el sur, entró en contacto con un cable, si mal no recuerdo, y eso tumbó el sistema a nivel nacional completo. O sea, es muy frágil entonces. Sumamente frágil. Y obviamente María, el huracán María, hizo del sistema uno inclusive más frágil aún. De alguna manera es hasta positivo quizás que se muestre con crudeza lo que había, ¿verdad? Para que se tomen medidas. Entonces está en ese proceso. ¿El gobierno ya está buscando inversionistas o simplemente hay debate? Bueno, no queda claro realmente lo que el gobierno ha hecho. El gobierno ha anunciado su intención. No queda claro si el gobierno en este momento está conversando con inversionistas o qué tipo de discusiones está ¿Tendría teniendo. que votarse una ley para que se pueda privatizar? Eso es una buena pregunta. No necesariamente, pero obviamente la privatización va a llevar a legislación por otro lado, por el tema de la regulación. No, porque y además el marco jurídico de quien va a invertir, que quiere saber luego, sobre qué base está parado. Desde luego, y eso es uno de los temas más difíciles, porque cuando el gobierno presentó su propuesta, esa propuesta no tenía un marco regulatorio satisfactorio para muchos sectores del país. O sea, nosotros no podemos entrar en una privatización en donde no hay una regulación fuerte. Nosotros queremos privatización en alguna de sus modalidades de la mano de una regulación que sea una regulación que defienda los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Eso va a conllevar legislación y obviamente el marco energético completo va a requerir nueva legislación. La pregunta tuya, si hace falta pedirle permiso a la legislatura para que el gobernador entre en discusiones, la contestación posiblemente es no. El gobernador puede entrar en discusiones. Lo que va a suceder de cualquier manera es que si se concretara una transacción,
pues la transacción misma va a requerir un marco legislativo nuevo, un marco regulatorio nuevo que tendría definitivamente que desembocar en nueva legislación. Congreso, bien. Efectivamente. Bueno, entonces te pedía que hablemos un poco brevemente para que al final cerremos de nuevo con la oportunidad de negocio, que sea lo que quede al final. ¿Cómo Puerto Rico llegó a esta situación? Porque tú me decías, las normas a nivel de el manejo de la moneda, la inflación, todo depende de lo que se haga en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió que se fue endeudando el gobierno y llegó a ese déficit? Pero ocurrió que muchos de nuestros políticos realmente fueron muy irresponsables. Ocurrió el clientelismo político y ocurrió la necesidad del político irresponsable de financiar el clientelismo político que lo perpetuaba en el poder. ¿Por qué? Porque los bonos de Puerto Rico son bonos triplemente exentos contributivamente hablando. Son bonos atractivos, son bonos que ¿Los colocaban en Estados Unidos o en el propio Puerto Rico? En Estados Unidos. Sí, bien. En Estados Unidos, pero los compraban inversionistas norteamericanos e inversionistas puertorriqueños, y también cooperativas, y también portafolios de retiro en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Así que la cantidad de inversionistas que se han afectado con esto ha sido enorme. Entonces, los bonos eran una oferta tentadora. Claro, porque eran triplemente, no tributaban a nivel federal, no tributaban a nivel del estado, ni del condado o ciudad en el cual el inversionista residiera. O sea que si tú comparabas el bono de Puerto Rico con el bono de otro estado de los Estados Unidos, era mucho más ventajoso. Era mucho más atractivo. Pero el gobierno no pensó que en un momento dado había que pagar. Pero el problema fue que las proyecciones que se hicieron de crecimiento económico realmente no se correspondían con lo que fue la realidad. No fueron sobre bases realistas. No se correspondieron con lo que eventualmente fue la realidad del país. La realidad del país, Gustavo, es que hubo el 11 de septiembre en Estados Unidos, un proceso recesionario en Estados Unidos, hubo una crisis de la subprime, del inmueble, de los bancos en los Estados Unidos. Eso afectó la banca de Puerto Rico. Hubo una diáspora que se da en Puerto Rico a principios de los años 2000. Hubo una serie de elementos que no pudieron haber sido preveídos posiblemente con certeza por los gobiernos de los años 90, que fueron irresponsables en el gasto público. Y cuando tú vienes a ver, estás en medio de la tormenta. Fue un acumulado entonces de irresponsabilidad de diversas administraciones, de diversas administraciones del Estado de Puerto Rico. Entonces eso tiene esta situación. Pero ahora están luchando por sanear la finanza con el padrinazgo de la comisión. Bueno, no sé si el padrinazgo, quizás bajo el sistema dictatorial de una junta. Ah, bueno, ya tú lo has dicho como es. Yo quería ser un poco más prudente. Diplomático. Sí, bueno, entonces se está tratando de salir hacia adelante, pero el pueblo puertorriqueño tiene sus mismas capacidades y su entrega de trabajo, se está luchando, entonces la idea es atraer inversión. Definitivamente. Bien, entonces te decía, fuera de cámara, ustedes aquí en la capital dominicana se han reunido con potenciales inversionistas. ¿Van a visitar ustedes también aquí empresarios de Santiago, de la zona? Nos encantaría. Nosotros tenemos pensado regresar a fin de mes. O sea, que esta es una primera visita. Efectivamente, yo he venido, obviamente, muchísimas veces. He tenido el privilegio de estar aquí en estos micrófonos, ¿no? Sí, claro. Con el amigo Fausto Rosario en otros momentos. Sí. Y para mí, como siempre, es un privilegio estar aquí. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos, que tú le dejes un mensaje brevísimo final a quien tenga algún dinerito y esté pensando dónde invertir y qué hacer. ¿Qué ofrece Puerto Rico? Bueno, yo creo que como hemos venido diciendo en esta entrevista, una cosa son los asuntos del gobierno de Puerto Rico y otra cosa son las realidades que viven los empresarios que trabajan duro de la empresa privada en Puerto Rico. En Puerto Rico hay grandes oportunidades de negocio desde el mundo de las cooperativas, el mundo de la manufactura, el mundo de las instituciones financieras. Hay grandes oportunidades, hay grandes empresarios y yo entiendo que hay unas sinergias importantes que vinculan a Puerto Rico a los intereses de los empresarios dominicanos. Hay muchos empresarios dominicanos que llevan mucho tiempo haciendo negocio en Puerto Rico y le va muy bien, sí, independientemente de la crisis que pueda tener el gobierno. El hermano país de Puerto Rico sigue siendo la puerta más directa de entrada también al gran mercado estadounidense. Muchísimas gracias, doctor Rafael Cox Salomar, por esta
entrevista ha dicho muchas cosas importantes y además nosotros debemos aprender de ustedes a que no sigamos de irresponsables también nosotros en el manejo de nuestras finanzas para no caer en esas cosas, sino porque aquí también son un poco alegres tomando préstamos y todas esas cosas y no es bueno. Muchísimas gracias, mucha suerte y cada vez que vengan por acá sería un placer que hablemos. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.